Gloria al Señor. Hoy día, hoy día iniciamos una nueva serie de predicaciones, hermanos, basada en la epístola de Santiago. Amén. Vamos a estar iniciando desde ya. Usted puede empezar a leer el libro de Santiago, ver todos los capítulos. Son 5 capítulos nada más que vamos a estar estudiando, pero creo que nos va a llevar un buen tiempo. Entonces hoy damos inicio a esta nueva serie sobre la epístola de Santiago, y creo que esta serie es como una continuación de las enseñanzas acerca de la iglesia que nosotros estábamos tratando hace unas semanas atrás, que terminamos el 5º mensaje acerca de la iglesia. Hoy día le pido por favor que tenga paciencia conmigo, porque tal vez va a ser un poquito más largo de lo habitual el mensaje, pero creo que vamos a aprender mucho de la palabra del Señor. Amén. A veces, hermano, es mucho más fácil hacer que gente venga a la iglesia, que la gente venga a la iglesia, o que otras personas vengan a la iglesia, a veces predicando solo lo que es atractivo, lo que nos gusta a nosotros. Y pensamos que a veces predicar cosas así hace que la gente venga y que la gente se sienta bien dentro de la iglesia. Pero lo que sucede es que muchas veces cuando predicamos así, empezamos a tomar partes de la Biblia que nos gustan y muchas veces las adaptamos a lo que queremos escuchar, y empezamos nosotros a crear un cristianismo que nos atrae a nosotros, que nos gusta a nosotros, pero no lo que la Biblia nos dice. Inevitablemente, cuando hacemos eso, ignoramos las partes difíciles de la Biblia, las partes que nos enfrentan, nos confrontan, y que cuando nos confrontan hacen que nuestras vidas cambien. O muchas veces agarramos versículos y los sacamos de su contexto para adaptarlas a nuestro estilo de vida, a lo que nosotros queremos. La epístola de Santiago es uno de esos libros duros, que a veces es incómodo como habla, pero creo que esta carta va a ser de gran bendición para nuestro crecimiento espiritual. Es una carta muy diferente a las otras. Una carta muy diferente en el sentido de la exigencia que hace en lo que se trata de vivir una vida de obediencia. Creo que no hay otro libro en toda la Biblia que, hermano, enfatice tanto la necesidad de una vida de obediencia como lo hace Santiago. Y eso ha hecho que muchos, al leer Santiago, tomen a Santiago, el autor de esta carta, y muchas veces acusen a este autor de promover una salvación por obras en vez de una salvación por gracia. Y es posible que nosotros lleguemos a esa conclusión cuando uno estudia el libro de manera descuidada o cuando lo estudia fuera de su contexto. Lo que sí Santiago nos deja ver es, hermano, cómo se ve una fe, en la vida diaria de alguien que verdaderamente es cristiano. ¿Cómo se ve una fe en la vida diaria que es verdaderamente genuina? Y ponga atención a la palabra genuina. No habla de una obediencia perfecta, sino una fe y una obediencia genuina. Hay una diferencia entre las dos cosas, porque una obediencia perfecta es una obediencia sin pecado, sin faltas, y eso no existe aquí en la tierra, ni va a existir, porque solamente Cristo lo pudo hacer. Pero una obediencia genuina es otra cosa. Una obediencia genuina es una vida que vive de acuerdo con los valores cristianos, con faltas que muchas veces tenemos, pero faltas que van quedando atrás a medida que el Espíritu Santo de Dios va transformando nuestras vidas y va formando la imagen de Cristo en nosotros. Entre más nosotros rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, hasta el punto que nuestras pasiones carnales, que una vez nos dominaban, nos guiaban, llegará el momento que ya no lo harán, cuando nosotros rendimos nuestras vidas.
Pablo escribe a los corintios y les dice esto: aún todas aquellas cosas que me son lícitas, dice él, yo haré algo. ¿Qué voy a hacer? No voy a permitir que me dominen. No me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y ahí está la clave, el dominio. El dominio que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque lo que me domina, oiga bien, lo que me domina ejerce autoridad sobre mí. Y lo que me domina ejerce autoridad sobre mí, eso es lo que dirige mi vida. Y la pregunta es esta: si el Señor de mi vida va a ser Cristo, voy a ser yo o van a ser mis pasiones. Y esto es lo que nos enseña Santiago. Hermano, porque la lucha siempre estará. Nosotros siempre vamos a tener una lucha. Pero vencer la tentación, el pecado, lo decido yo. En la medida en que yo le cedo mi vida a Cristo, el señorío a Cristo, le cedo el señorío a Dios, o le cedo el señorío a mis pasiones. Y ese ceder, esa entrega de la voluntad la tengo que hacer yo. No la puede hacer nadie más por mí. Porque Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso me toca a mí, rendirle mi vida a Él. La parte que Él podía hacer y que Él debía hacer, Él la hizo. Y que era regenerar mi vida, regenerar mi alma y venir a habitar en mí en la persona del Espíritu Santo. De manera que el énfasis que Santiago hace es que el pueblo de Dios, oiga bien, y las vidas de cada uno de aquellos que forman parte del pueblo de Dios tiene que ser totalmente diferentes a las vidas de afuera. Una encuesta que se hizo entre aquellos cristianos que se dicen ser nacidos, dice que solo el 9% de esas personas tenía una manera bíblica de ver el mundo. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque, oiga bien, nosotros vivimos de acuerdo con nuestra manera de ver el mundo y lo que hace parte del mundo. Y si solamente el 9%, o sea, 9 personas de cada 100, oiga bien, piensa, decide, siente de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces las contradicciones en los estilos de vida de los cristianos son enormes. Quiere decir, oiga bien, que si 9 personas sobre 100, solo ellos tienen una manera bíblica de ver el mundo, quiere decir que el estilo de vida de aquellos que se dicen ser cristianos no es muy diferente a las personas que no conocen a Cristo. Y esto es grave. Por eso hemos titulado esta serie, y le va a aparecer ahí, Vive lo que crees. La serie tendrá diferentes mensajes y este primer mensaje es: si no vives lo que crees, entonces no lo crees. Y ese título es tomado de Santiago capítulo 2, versículo 19, que nos dice esto: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Santiago dice, si tú crees que Dios es uno, eso es perfecto. Tú crees que Dios es uno, muy bien, chévere. Una cosa nada más, dice, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, qué bueno que tú crees que Dios es uno, que es un Dios trino, pero te digo algo, no creas que eso es un gran aporte a tu experiencia como cristiano. ¿Por qué? Porque los demonios creen exactamente lo mismo que tú. De manera, hermano, que si pensamos que porque creo en Dios todo está bien, hermano, no nos sintamos tan seguros por lo que nosotros creemos. Porque Santiago dice, porque los demonios siempre han creído lo mismo. Santiago capítulo 1. Ahí nos vamos a centrar hoy, aunque vamos a hacer una vista panorámica de todo Santiago. Pero vamos a ver Santiago capítulo 1. Y en esta tarde voy a dejar a mi hermano Eduardo que él hace la lectura de la palabra. Santiago capítulo 1.
Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en las dispersiones, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. De toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Incline su rostro, amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí en tu casa. Gracias, mi Dios del cielo, Padre, porque te hemos adorado, te hemos cantado, Señor, hemos glorificado tu nombre, hemos sentido tu presencia, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Padre, y ahora venimos delante de ti, Señor, nos presentamos delante de tu presencia y rogamos que hables a nuestras vidas, Señor. Mi Dios del cielo, ponemos esta palabra, Señor, toda esta carta, Señor, de Santiago que vamos a estudiar, Señor, la ponemos en tus manos desde ahora y por los próximos domingos que vienen, Señor, y que, Padre, esta palabra hable a nuestras vidas, confronte nuestras vidas, que esa palabra venga, quebrante nuestras vidas, cambie en nosotros aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, y que nos lave cada día más, Señor. Padre, con tu palabra, Señor, que nos santifique, Señor, y que podamos cada día reflejar tu imagen en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, me pongo delante de ti, te pido que tu Espíritu Santo me llene de tu presencia y que pueda ser un instrumento en tus manos para impartir tu palabra, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Y repetimos todos juntos nuestra declaración fuerte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. En Él encontramos el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: si lo que decimos creer no lo vivimos, simplemente somos oidores y no hacedores. La fe se demuestra viviendo lo que creo. Este es el resumen de la enseñanza. ¿Qué es lo que Santiago nos presenta a nosotros? Santiago nos dice que lo que creo lo vivo. Y cuando el cristiano no vive lo que dice creer, entonces no lo cree. Y alguien podría decirme: pastor, pero usted no vive una vida de obediencia perfecta. Y yo le diría: no, claro que no. Aquí en la tierra eso no va a ocurrir. Pero entonces podría preguntarme, entonces, ¿qué explicaciones da cuando usted peca? Bueno, yo podría explicarlo por un lado, hermano, tratando de justificarme y decir, bueno, usted sabe que nosotros somos pecadores y todos tenemos una naturaleza caída. Entonces, esa naturaleza caída todavía, hermano, hay deseos en nosotros y pecamos y todos los pecados quedan ahí y me siento más o menos bien con eso. Y aunque todo eso es cierto, hermano, yo podría ser más honesto y decir, ¿sabe qué? Cuando yo peco, la verdad es que cuando yo peco, yo no amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Pastor, pero hay cosas que usted dice que luego no las vive completamente. Es cierto. Entonces, ¿usted no las cree? Bueno, cuando yo no las vivo completamente, lo único que eso muestra en mi vida es que hay áreas de incredulidad en las cosas que no creo. Y las áreas de incredulidad explican muchas veces las contradicciones que hay en mi vida. Hermano, yo tengo que ser honesto. Usted tiene que ser honesto o nunca vamos a ser transformados. Tengo que ser honesto con lo que es mío, con lo que es mi pecado, con lo que está en mi corazón, la corrupción que no se va hasta que entremos en gloria. No puedo estar diciendo, mire, ¿sabe qué? Es que la que me hace pecar es mi esposa o mi esposo. Los que me hacen pecar son mis hijos, hermano. No puedo pensar que el principal problema de mi pecado está fuera de mí. Al contrario, está dentro de mí. Y lo que Santiago nos explica es esto. Santiago 1, 14, 15 dice: si cada uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o esa es pasión, la propia pasión, dice, de su propia concupiscencia es
atraído y ¿qué dice? Y seducido. ¿Comprendió? Oiga, que yo soy seducido por lo que sea que está alrededor mío, por mi propia pasión. La pasión se adelantó a mi seducción y por consiguiente, cuando fui seducido, yo simplemente estaba mostrando no solamente la corrupción de mi corazón, sino que en ese momento, en esa área de mi vida, ¿quién es el Señor de mi vida? Cada vez que peco, eso es lo que demuestro. ¿Quién está gobernando mi vida? Santiago dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué dice? Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso nos habla del funcionamiento del pecado. Ahora, antes de seguir dando esta vista panorámica, quiero introducir la carta hablando de su autor y su audiencia o a quienes está dirigida la carta. Santiago capítulo 1, versículo 1 nos dice esto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El autor es obviamente Santiago. La pregunta es, ¿quién es Santiago? Y hermanos, no voy a entrar en la parte lingüística de cómo Jacobo es el mismo Santiago y de cómo Jacobo llegó a ser Santiago, pero este que escribió Santiago, que es Jacobo, era el medio hermano de Jesús. Jesús tuvo medio hermanos de madre, porque no de padre, porque Jesús no era hijo biológico de José, como los otros, pero sí hijo de María. Entonces, este es el medio hermano de Jesús, Santiago o Jacobo. De hecho, él es mencionado en Marcos capítulo 6 y Marcos capítulo 6, versículo 3 y Marcos capítulo 13, versículo 55. Cuando nosotros vemos la vida de Santiago, Santiago no empezó bien, porque como hermano de Jesús, al principio era de aquellos que no creyeron en Jesús. Mire lo que nos dice Juan capítulo 7, versículo 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y ahí estaba Santiago. Había tan poca gente que creía en Jesús, que aun sus hermanos, incluyendo Jacobo, el autor de esta carta, no creían en él. De manera que Jacobo es alguien que se convirtió después. Pablo nos explica un poco de esa conversión en 1 Corintios 15:7. Dice que el Señor Jesús, después de que resucitó, hizo una aparición y dice que primero apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Probablemente en esa aparición que Cristo hizo a Jacobo fue suficiente para convencerlo de quién era Cristo. Luego el mismo Pablo en Gálatas 1:19 habla de que cuando él subió a Jerusalén, él fue y no visitó a ninguno de los apóstoles, sino que solamente a Jacobo, a Santiago. Y Pablo lo identifica en ese momento como un apóstol, no de los 12, pero sí como un apóstol. Lo visitó en Jerusalén y eso lo vemos en Gálatas 2:9. Y Pablo dice que ese Jacobo que fue a visitar era uno de los pilares de la iglesia, o sea, uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Estoy yendo rápido, hermano, para que usted pueda entender quién es Jacobo. Ahora, el autor, aparte de decir que es Santiago o Jacobo, se identifica de dos maneras o de dos formas. Dice que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La palabra para siervo ahí es doulos en el original, que significa esclavo. Y la palabra Señor es kurios, significa un amo o un señor. Oiga bien, de modo que Santiago ahora no se ve como el medio hermano de Jesús, sino que se ve, escuche esto, como un esclavo de su amo Jesucristo, que ascendió y se sentó a la derecha del Padre. Ya no mira a Jesús como su medio hermano, sino como su Señor, como su amo, y se mira como esclavo de él. Ahora, esto nos da una idea del autor. ¿Cuándo se escribió esta carta de Jacobo o de Santiago?
Bueno, esta carta se considera como el primer documento que se escribió del Nuevo Testamento. El que primero se escribió alrededor del año 45-48 después de Cristo. Hay otro documento, otra carta que se dice que pudo ser antes de Santiago, que es la carta a los Gálatas, que se piensa que se escribió alrededor de la misma época. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 15 y Hechos capítulo 21, indican que Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén. Esto nos dice la fecha. Ahora, ¿a quién escribió Santiago esta carta? La audiencia es, dice ahí, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, Santiago escribió a un grupo de judíos israelitas, pero con una característica en particular. Estos judíos no estaban en Jerusalén, no estaban en Israel, sino que estaban esparcidos por todas partes. No estaban ahí. Fueron a vivir a otros lados, quizá porque estaban siendo perseguidos. Se fueron a vivir. Y quizás Santiago, hermano, estaba preocupado por cosas que había oído acerca de ellos. Escuche bien esto, hermano. El alejamiento de los hermanos, la falta de congregarnos con cierta frecuencia produce en nosotros enfriamiento. Nosotros somos como las brasas del fuego, que cuando estamos juntas ardemos y cuando nos separamos nos enfriamos. Y eso lo vemos en la vida de la iglesia de hoy. Hermano, dejamos de asistir 2 domingos al culto y el tercero se nos hace muy difícil volver. Entonces, Santiago está preocupado por sus hermanos judíos en la dispersión, que están lejos. Escribe una carta muy distinta a todas las demás. Esta es una carta con poca doctrina, todo es práctico, todo es cómo vivir el día a día. Esto es lo que nos habla la carta. Es diferente a Pablo, que Pablo en la carta a los Romanos usa 11 capítulos para hablar de la perdición del hombre, de la salvación de Dios, de cómo la salvación es por gracia y no por obras. Y del capítulo 12 hasta el capítulo 16, Pablo comienza a decirnos que teniendo en cuenta todo lo que Dios ha hecho, debemos de vivir de esta manera. O sea, Pablo usa 11 capítulos de doctrina y 4 de práctica. Ahora, quiero entrar rápidamente en esta vista panorámica del libro de Santiago. Letra A, Santiago es doctrina aplicada. Santiago era un hombre práctico. Fue directo a la doctrina aplicada, a cómo vivir. Esto, hermano, estos israelitas que a quien Santiago les escribe, probablemente estos israelitas habían oído que la salvación es por gracia a través de la fe. Habían oído que como Cristo vino y cumplió la ley, que entonces la ley de Moisés había quedado atrás. Pero quizás, hermano, eso llevó a pensar a estos judíos que si ellos creían eso, pues todo estaba bien. Y si eso era el caso, Santiago les está diciendo, oigan, no es suficiente con creer, necesitamos vivir lo que nosotros creemos. Y creo que esta es una enseñanza muy importante para nosotros. Porque se dice, hermanos, se enseña, se predica mucho acerca de la salvación por gracia, que es verdad. Pero la salvación por gracia, oiga, no es simplemente que yo levanto mis manos, paso adelante, creo en Cristo, es mi Salvador y ya mis pecados están perdonados. No, la salvación por gracia significa que hay una convicción de pecado, que hay un arrepentimiento y que con el arrepentimiento he pedido perdón por mis pecados y que yo voy a entregar mi vida al Señor, voy a entregar mi vida para que Él reine en mi vida como mi Señor, como mi Dios desde ese día en adelante. Santiago no nos dice cómo somos salvos, Santiago nos dice cómo debe lucir y cómo debe vivir una persona que ya es salva. ¿Cuántos son salvos aquí? Y ahí está el centro de todo este asunto.
Santiago dice, si tú eres salvo, yo quiero verlo. Yo no simplemente quiero oír el evangelio, yo quiero ver el evangelio en tu vida. Y Santiago dice, si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, perdóname, pero tengo todo el derecho de dudar si verdaderamente eres cristiano. Eso es lo que nos habla Santiago. Porque se supone, hermano, que con la salvación el Espíritu Santo viene a morar en mí. Y el Espíritu Santo, cuando yo me convierto, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Y el Espíritu Santo vino a producir el fruto del Espíritu que Pablo habla en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y ese último, dominio propio, es vital en nosotros. Porque en el ejercicio del dominio propio, no de mis fuerzas, sino del dominio propio producido por el Espíritu, es ahí donde yo digo no a mis tentaciones y digo no a mis pecados. ¿Por qué es que muchas veces tan fácilmente caemos en pecado? Porque no tenemos dominio propio. Letra B, capítulo 2 y capítulo 3. ¿De qué nos habla Santiago? Santiago comienza a hablarnos entonces de que si yo tengo una fe que verdaderamente me salvó, eso debe verse en cosas como estas. Yo voy a cuidar de mis hermanos, voy a cuidar del hermano que está en necesidad. Que si esa fe está presente en mí, oiga, yo no voy a hacer acepción de personas cuando la gente venga a la iglesia. No va a haber favoritismos en mi vida. Eso lo habla el capítulo 2. Capítulo 3, Santiago le dedica la mitad del capítulo 3 a decir, si soy cristiano, esa lengua no se supone que hable como está hablando. Santiago es directo. O sea, esa lengua no puede estar fuera de control. Esa lengua no puede hablar como habla la gente del mundo. Tenemos que controlar la lengua. El Espíritu de Dios que mora en nosotros debería cambiar la manera como yo hablo. Porque Santiago comprende que la fe que nos salva impacta toda nuestra vida. Y si no lo hace, hay un problema. Santiago habla de que esa fe que nos salva, que nosotros tenemos, persevera en medio de la tribulación. Eso será el próximo mensaje. También de que esa fe, hermano, también de que cómo esa fe procura la sabiduría de Dios. Él habla de la sabiduría que es diabólica. Oiga, fuerte esta palabra. Una sabiduría que viene de parte de Dios, pero una sabiduría que viene de parte del diablo. Habla de cómo funciona el pecado, de hasta dónde llega el poder de la oración, porque él habla de la oración del justo, que es poderosa y eficaz. En otras palabras, oiga, Santiago nos dice, tienes que orar, pero déjame decirte, no todas las oraciones son iguales. No. ¿Es que Dios tiene escogidos a quienes le responde? Claro que no. Pero hay hombres, hay mujeres que caminan con Dios. Y como caminan con Él, disciernen mejor la voluntad de Dios. Y como disciernen mejor la voluntad de Dios, entienden mejor cómo orar. Y eso complace a Dios. Y Dios termina respondiendo más sus oraciones que la de los otros. Entonces la oración del justo es poderosa y eficaz. En el capítulo 4, Santiago habla de los pleitos y las peleas, hermano, que provienen de la sabiduría mundana que se mete en la iglesia. Santiago ilustra en el capítulo 4 el desorden y el mal que es el resultado de la envidia y la ambición. Santiago les habla fuertemente a aquellos que han acumulado riquezas, pero han ignorado las necesidades de aquellos que están a su alrededor. Santiago, hermano, si Santiago estuviera vivo hoy día, si estuviera con nosotros,
Santiago, hermano, no tendría mucha paciencia con esta generación. Si Santiago fuera pastor hoy día, no creo que él tuviera una iglesia muy grande. No lo creo. Santiago dice, el poder del Espíritu que vive en ti tiene que ser mayor que las debilidades que te afectan. El problema no está en la falta del poder del Espíritu para transformar. Que eso quede claro. No, el problema está en dónde o a quién yo le he cedido el señorío de mi vida. ¿Quién está gobernando mi vida? Puntos claves de Santiago. Algunos puntos clavos. Santiago dice, las obras no te salvan, pero la forma de vivir es la muestra externa de tu conversión interna. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice así, hermanos míos, él está hablando a personas que son creyentes, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermano, las obras no nos salvan. Lo que él está diciendo es, si tu fe no tiene obras, ¿realmente esa fe es una fe que te salvó? Y Santiago dice, no creo. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Él dice, si no hay obras, no hay fe. Lo que tú llamas fe está muerto. Eso es lo que dice Santiago. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago nos dice, ¿sabes qué? Yo te mostraré mi salvación por mis obras. Tu fe no tiene obras. Y esa fe que tú tienes, que no tiene obras, tiene una calificación. Y la calificación es esta, está muerta. Por tanto, si esa fe que tú dices que tienes, pero no tiene obras, entonces está muerta. Quiere decir que esa fe no te salvó. ¿Sí estamos entendiendo? Santiago dice, yo te voy a demostrar mi salvación, mi fe por las obras. Porque las obras que yo hago son la evidencia de que la fe me salvó. A esto es lo que se refiere Santiago. Por eso digo que Santiago no tendría mucha paciencia en nuestros días con esta generación que vivimos hoy. Santiago dispara directo a la cabeza. Santiago tiene 108 versículos y en los 108 versículos tiene 59 mandatos. Es como un mandamiento a cada 2 versículos. Haz esto, haz esto, haz esto. No hagas esto, no hagas esto y no hagas esto otro. Porque es una carta práctica. Aquí está el problema. Nosotros vivimos en una cultura en que nos gusta tener las ideas bien definidas. Y eso es bueno. Porque eso nos lleva a entender la doctrina con precisión. El problema es que como seres humanos que somos, nunca sabemos balancear las cosas. Y por lo tanto, definimos bien la doctrina, pero no definimos bien la práctica. Como que dejamos la práctica en el aire. Lo aprendido no lo llevamos a la práctica. Y en eso hay un problema. Porque si mi manera de pensar o de creer es buena, mi forma de vivir debe ser igual, pero no siempre es así. El problema está en esto, hermano. Yo puedo recordar muy bien versículos bíblicos, puedo recordarme historias, puedo recordarme de enseñanzas, de predicaciones, y muchas veces pienso que por recordar eso todo está bien. Pero yo tengo que recordar esos versículos, esas enseñanzas, esas historias, meditar en eso y averiguar cuáles son las implicaciones de lo que yo creo. Cómo eso impacta mi vida, cómo eso cambia mi vida. Yo puedo aprender la ley de la gravedad, la velocidad y la aceleración de la ley de la gravedad y todo lo demás. Pero si no sé las implicaciones de la ley de la gravedad, puede hacer que yo me tire de un 3er piso pensando que la gravedad no tiene ni gran influencia para mí y como todo es relativo termine muriendo porque me tiré del 3er piso.
Yo necesito conocer las implicaciones de la verdad que me están predicando, que yo conozco, que me enseñan. Pero muchas veces el cristiano, hermano, no las conoce, no le interesa indagar y no le interesa estudiar. Y entonces Santiago dice, no es así. La vida cristiana no es así. ¿Es duro, Santiago? Santiago enseña esto. Y creo que podemos estar de acuerdo con Santiago. Santiago nos dice que muchas veces es más fácil pensar de una manera que vivir de acuerdo a cómo pensamos. Santiago nos dice que es más fácil hablar bonito que servir a otro. Santiago nos dice que es más fácil o más conveniente dar palabras que dar de lo mío. Que muchas veces es más fácil dar de lo mío, a ver hermano, tenga un cheque, que dar de mi tiempo o de mi vida. Santiago dice, esto no puede ser así. Tienes que entender que la vida cristiana implica algo más que eso. Mira hasta dónde nos lleva Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Oiga, veo a alguien que no tiene ropa, que no tiene qué comer. Yo tengo ambas cosas. Y entonces yo le digo a esa persona, me imagino que debe ser difícil la situación que estás pasando, ¿va? Wow, lamento mucho tu situación. ¿Sabes qué? Voy a orar por ti. Que te vaya bien. Adiós ahí, abrígate bien, come bien, ahí nos vemos mañana. ¿Y con qué me voy a abrigar si no tengo ropa? ¿Qué voy a comer si te dije que no tengo qué comer? Santiago, hermano, no tiene paciencia para este tipo de cristianos, ni cree en este tipo de cristianos que simplemente ven y no hacen nada. Hablan y no viven de acuerdo a lo que hablan. En los próximos meses vamos a tratar de desenvolver toda la teología aplicada que Santiago tiene para ver si nosotros mejoramos nuestra obediencia. No una obediencia perfecta, pero sí genuina, que agrade a Dios. Porque todo lo que Santiago está escribiendo no es para gente que se cree cristiano. Pudiera haber algunos así. Pero de algo podemos estar seguros, y es que esta carta es una carta para cristianos, porque él llama a sus lectores, a aquellos que van a oír cuando la carta sea leída, le llama hermanos 15 veces en 5 capítulos, y en 3 ocasiones les dice amados hermanos. A esos hermanos, a esos amados hermanos que él les llama, a esos creyentes, mire cómo Santiago les habla. Santiago capítulo 4, versículo 1. A esos hermanitos les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En otras palabras, Santiago le dice a estos hermanitos, hermano, que Santiago entiende que la vida cristiana aquí en la tierra no es perfecta. Él sabe que hay pasiones internas, aún en creyentes, que resultan en conflictos externos. Y lo que quiere Santiago es ayudarnos a entender, número 1, que existen esos conflictos, que tengo que aceptarlos, que tengo que hacer algo con ellos, que yo no puedo quedar pasivo, que yo tengo que examinar mi vida y ver quién es el Señor de mi vida. Y Santiago entonces dice, hay cosas con las que yo tengo problemas. Hay cosas, hay hechos en la vida de personas que se dicen creyentes que no pueden estar en una vida de cristianos. Y por otro lado, hay cosas que no están en la vida de cristianos que es inconcebible que no estén. Y Santiago dice entonces, ustedes, mis amados hermanos, tienen que hacer algo con eso.
No pueden estar viviendo así. Letra E. Santiago es un espejo para nuestra vida. Entonces, ¿qué haremos? Leemos Santiago, lo encontramos exigente, acusamos a Santiago de una salvación por obras, paramos de leer la carta, o seguimos leyendo y decimos, no, esto es imposible, no lo podemos hacer. O lo que necesitamos hacer es tomar a Santiago, como el resto de la palabra, como un espejo, ver dónde mi vida es contraria con lo que él está diciendo, tratar de hacer los ajustes necesarios, no simplemente en mi conducta, sino a nivel del corazón, para que luego las conductas puedan cambiar. Santiago nos enseña, hermano, a que tengamos cuidado con una ortodoxia correcta, o sea, que pensemos doctrinalmente o bíblicamente bien, pero una ortopraxis o una práctica incorrecta. Santiago nos dice, hermano, que tal vez tengamos cuidado, que pensemos bien, pero que nuestra práctica sea contraria a lo que creemos o pensamos. Que probablemente tengamos una doctrina correcta y un estilo de vida incorrecto. A Santiago le preocupa que digamos conocer la verdad, pero vivamos en la mentira. Santiago se preocupa que el cristiano que conoce la verdad, el reino de los cielos, viva en la mundanalidad de la sociedad. Y Santiago dice, no puede ser así. Tu vida como cristiano no puede ser así. Santiago, aunque tarde, porque no creía en Jesús al principio, aprendió lo que Pedro aprendió. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. No en la iglesia, no en el matrimonio, no en el trabajo, no en la escuela. En toda su manera, no de pensar, de vivir. O sea, Pedro entiende también que esto tiene que reflejarse en el diario vivir de nosotros. Versículo 16. Porque escrito está, ser, ¿qué dice? Santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Para Santiago, la marca distintiva del creyente es la obediencia. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, no tan solamente oidores. Él continúa, él no se queda ahí, pero escuche bien, hermano, no oigamos simplemente, sino que vivamos conforme a lo que oímos y decimos. Santiago me ayuda a entender que mi problema no radica solamente en lo que hago o lo que digo, sino en que cómo vivo yo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y algunos pueden pensar que Santiago es muy exigente, pero Cristo lo enseñó mucho antes que Santiago. Cristo le está hablando a la multitud y a sus discípulos y les está hablando acerca de los escribas y los fariseos y les dice a sus discípulos y a la multitud le dice, miren, ustedes necesitan oír y aprender sus enseñanzas. Ustedes necesitan aprender de lo que ellos les están enseñando. Lo que ustedes no pueden hacer es tratar de aprender de cómo ellos están viviendo. Y dice, porque ellos dicen, pero no hacen. Mateo 23:3, lo dice Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Esos son los fariseos. Esos eran unos autoengañados. Y Santiago dice, me preocupa que te engañes, que creas que estás bien porque crees bien, pero estás mal. Porque, oiga bien, escuche esto, hermano, porque cuando nos autoengañamos, tratamos de engañar a otros también. Y tratamos de explicar nuestros problemas diciendo que es la forma en que nos comportamos, en vez de ser honestos y decir, esta es la corrupción de mi corazón.
Y esa contradicción, esa separación entre lo que se enseña y lo que se vive ha sido denunciado mucho antes que Santiago por Cristo y por Pablo. Pedro, en un cierto momento, recibe una visión de parte de Dios. Dios le revela a Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 11. Dios le dice a Pedro que los judíos y los gentiles ya no van a ser dos pueblos, sino que un solo pueblo. Pedro dice que en un éxtasis, en una visión, ve un lienzo que baja del cielo y que tiene alimentos puros e impuros. Y Pedro no quería comer porque le dice, yo soy un hombre que nada impuro ha entrado en mí. Y el Señor le dice, no llames impuro lo que el Señor ya limpió. Y le dice, así que Pedro, mata y come. Después de esa visión dice que unos hombres llegan a buscar a Pedro. Pedro va a la casa de Cornelio, que era un gentil, le predica el evangelio y Cornelio, siendo gentil, recibe el don del Espíritu Santo. Pero entonces resulta que Pedro, hermano, después regresa a Jerusalén y allá en Jerusalén lo están esperando y lo están criticando, lo están esperando para condenarlos. ¿Por qué? Porque judíos y gentiles no se juntaban. Los gentiles eran considerados impuros. Y entonces Pedro les empieza a explicar y les dice, hermanos, esperen, no me condenen tan rápido. Pablo empieza a explicar la visión que él tuvo y el texto dice entonces que hubo paz entre los hermanos. O sea, ahora todo el mundo entendió que gentiles y judíos van a estar juntos, que no hay diferencia, porque Dios no hace acepción de personas. Pedro entonces, después de eso, Pedro viaja a Antioquía, a otro lugar donde está Pablo. Y resulta que Pedro, oiga bien, estaba comiendo con los gentiles, como la visión le enseñó. Pero de repente llegaron unos judíos de Jerusalén, y cuando llegaron los judíos, Pedro entonces se hizo para atrás y comenzó a apartarse de los gentiles. Ya no comía con ellos, sino que se iba con los judíos. Cuando Pablo ve eso, cuando Pablo se entera de eso, le dice, no puedo creer, Pedro. Y oiga lo que le dice, porque junto con Pedro, otros estaban siguiendo el ejemplo de Pedro. Mire cómo Pablo le habla. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Dice, y el resto de los judíos se le unió. Escuchen qué. En su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo llamó a Pedro hipócrita delante de todo el mundo. Le dice, el problema es que tu hipocresía arrastró a Bernabé y a muchos otros. ¿Cuál era el problema? Que Pedro recibió una visión, recibió una enseñanza, un entendimiento y ahora no vive de acuerdo a lo que recibió y lo que él mismo enseñó, que era algo nuevo para el resto. Y ahora, porque él no vivía de acuerdo con eso, estaba haciendo un daño a todos los demás. De manera que esa contradicción en la vida del cristiano no es tan simple como parece. Preocupó a Cristo con los fariseos y escribas, y preocupó a Pablo en el caso de Pedro, y le preocupa a Santiago en su carta. Y eso es lo que Santiago nos enseña. En palabras muy simples, hermanos. No vivamos nuestra vida cristiana hipócritamente. Un mensaje directo. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Directo al corazón. Ustedes de doble ánimo. Esos son sus hermanos amados. A esos hermanos amados llama pecadores. Aquellos que antes había llamado hermanos, queridos hermanos, hermanos, le llama pecadores. Dice, el problema con ustedes es que son de doble ánimo. Hay un comentario que dice
El problema del hombre de doble ánimo es que persigue dos cosas al mismo tiempo: servir a Dios y servirse a sí mismo. Bingo. Ahí está el problema. Que queremos servirle a Dios, tomar vacaciones o fines de semana de la vida cristiana, vivir como el mundo, y entonces nos servimos a nosotros mismos por un día, por dos, por el fin de semana, por un tiempo, y después aparentar que servimos a Dios. Un problema de señorío. Pero Santiago en el capítulo 1 dice que el hombre de doble ánimo, que no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. Oiga, quizá, ponga atención aquí, quizá la falta de respuesta a mis oraciones tiene que ver con eso. Que como hay un doble señorío en mi vida, que estoy sirviendo a dos señores, eso pudiera ser calificado de doble ánimo. Y Santiago me dice que el hombre de doble ánimo, que no piense que va a recibir cosa alguna. No, ¿por qué? Porque yo no puedo servir a dos señores. Cristo lo enseñó, Mateo 6:24, en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En el contexto en que Cristo habló, está hablando de las riquezas, pero eso es aplicable a todo lo que ejerce señorío sobre nosotros, todas las cosas. Santiago, el medio hermano de Jesús, que no creyó en él, pero que cuando llegó a creer en él, hermano, las enseñanzas de Jesús lo impactaron, incluyendo el Sermón del Monte, que en sus 5 capítulos de Santiago, él hace 15 referencias al Sermón del Monte. 5 capítulos, 15 referencias al sermón de su hermano, en quien no creyó, pero que le ayudó a entender en términos prácticos la vida cristiana. Hermanos, cuando peco, yo estoy dejando ver en el momento de mi pecado que yo me amo más a mí, amo más mi pecado que a Dios. Y para eso no se necesita un doctorado para entenderlo. Actuamos en cada momento conforme a aquello que más amamos en el momento de actuar. En cada momento yo actúo, decido, hago y vivo conforme a aquello que más poder de atracción tiene sobre mí. Y eso tiene que ver con aquello que yo más amo en ese momento. Hermanos, Santiago está reiterando esto y nos llama a morir a mí mismo, a matar al yo. Mientras yo más vivo esté, mientras yo, hermano, mi yo esté más vivo, yo voy a querer complacerme más a mí mismo. Mientras mi yo más vivo esté, más me amo. Mientras más me amo, más quiero complacerme a mí mismo. La vida cristiana es en esencia, hermano, una vida de amores. Yo amo a Dios o amo a mis pasiones. Es una cuestión de señorío. O el señorío de Cristo, o el señorío mío, o el señorío de mis pasiones. ¿A quién le cedo el señorío de mi vida? Y de nuevo Cristo enseñó esto en el Sermón del Monte, el sermón que impactó la vida de su hermano. Lucas capítulo 6, versículo 46. Cristo hace esta pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Ve que es un problema de señorío? ¿Por qué me dices que yo ejerzo señorío sobre ti cuando yo veo tu vida que no es así? Que no soy yo que vivo en ella. En la versión de Mateo, del Sermón del Monte, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, señorío, entrará en el reino de los cielos. Ah, no. ¿Y entonces cómo es? No, porque es una cosa es lo que decimos y otra lo que vivimos. Y entonces dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel, esto es la manera en que como yo vivo, sino aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta? No se trata de hablar. Se trata de vivir conforme a lo que yo hablo. No todo el que dice Señor, Señor. A veces hablamos así: Señor, Señor. Dios mío, Dios mío.
Pero ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? No diciendo Señor, Señor, no diciendo Dios, Dios. ¿Cómo? Dice, sino aquel que hace la voluntad, mi manera de vivir, haciendo la voluntad del Padre. Esa es la preocupación de Santiago. Hermanos míos, hermanos amados, yo no quisiera que uno de ustedes aparezca en el reino de los cielos diciendo, Señor, Señor, y que el Señor diga, apártense de mí, yo jamás los conocí. Porque ustedes se autoengañaron. Santiago dice, yo no quiero que ustedes se autoengañen. Tienen que examinar su vida de cómo viven el día a día. Y eso es lo que la carta trata. De que no seamos oidores, sino hacedores. Santiago, al igual que el Sermón del Monte entero, es práctico. Y Santiago lo diría de esta manera. Sabes, si amas a Jesús, muy bien, demuestra lo que lo amas. Santiago diría, si crees lo que la palabra enseña, vívela. Porque lo que oigo de ti suena bien, pero lo que veo no me convence. Por eso digo que Santiago, hermano, sería un pastor muy duro hoy día. Si no vivimos lo que creemos, entonces no lo creemos. Eso es verdad no solamente en la vida cristiana, en todas las áreas del diario vivir. Se lo ilustro así. Ponga atención aquí, se lo ilustro así. Le ha tocado ir a un médico, bueno, o ha escuchado del médico que le dice a su paciente, oye, el cigarro es malo, es dañino, perjudica la salud, puede producir hipertensión, puede dañar los riñones, puede causar cáncer en los labios, la lengua, la laringe, el esófago y sobre todo cáncer en el pulmón. He encontrado con médicos así. Y luego se encuentra el médico afuera de su consultorio fumando. Y uno pregunta, bueno, ¿es malo o no? Y él le puede decir, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no siempre respiro la nicotina, el humo. Yo no fumo tanto como otros. O sea, en mi caso, a mí no me va a dar cáncer. Esa es la diferencia. O sea, él no vive lo que dice, lo que cree, no lo vive. Nos autoengañamos y justificamos lo que no es justificable. Ahora eso ocurre con un médico, podría ser con un abogado o con cualquier profesional. Pero el cristiano en el día a día dice esto. Sí, pastor, yo peco. Sí, yo reconozco que soy un pecador, pero yo no peco como aquel otro. Sí, le ha tocado. En otras palabras, o sea, si yo puedo ser un pecador, claro que sí, pero es que mira el otro cómo anda. El otro es peor que yo. Pero resulta que ese otro siempre va a ser alguien peor que nosotros. Pero rara vez nosotros nos comparamos con Cristo. Siempre nos comparamos hacia abajo. O sea, dice, bueno, sí, yo peco. Lo que pasa es que muchas personas dicen, sí, tal vez yo peco. Pero, ¿sabe? Es que si usted supiera, si usted conociera de dónde yo vengo, si usted supiera la herida que tengo en mi corazón, que no ha sido sanada. Y muchas veces convertimos el proceso de santificación en un proceso terapéutico que no tiene el poder santificador del Espíritu de Dios, que aplica la palabra a mi vida y que produce toda la sanación y el crecimiento como fruto de que Dios está obrando en mi vida. Pero Santiago nos dice, tú puedes creer en la mejor declaración doctrinal del mundo. Si no la vives, no la crees. Santiago nos diría, oye, tú puedes decir que crees en Dios, que crees en el Padre, que crees en el Hijo, en el Espíritu Santo. Los demonios creen todas las doctrinas que ustedes creen, pero esa doctrina tiene que hacer una diferencia en sus vidas. Y si no la hace, por eso es que yo no entiendo si eres o no eres creyente. Hermano, la fe cristiana no es compleja.
por definición tiene que ser simple, porque si la fe cristiana es compleja y se requiere mucha inteligencia para creer en Dios, entonces Dios estaría haciendo excepción de personas. Hermano, la gente en Palestina en los tiempos de Jesús, hermano, en su mayoría eran campesinos y pecadores. No habla de mucha educación, pero muchos de ellos de la iglesia primitiva vivieron vidas santificadas. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Jesús dijo, mira, ¿sabes qué? Es cierto, hay muchas cosas que se han dicho, pero yo te voy a resumir todo lo que se ha dicho en 2 cosas. Y cuando los defina, te voy a demostrar que es una cuestión de amores. Como que se nos está yendo la luz, ¿verdad? Y básicamente dijo, oiga, toda la ley y los profetas, la Biblia entera, la puede resumir en 2 mandamientos. Es sencillo. De hecho, Cristo habló de que su carga era ligera y su yugo liviano. Los rabinos dicen que hablaban de un yugo, y el yugo era el mandamiento más difícil de llevar. Y Cristo dijo, mi mandamiento más difícil de llevar es liviano, es ligero. ¿Cuál es ese mandamiento? Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Y escucha lo próximo, no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, esto es el mandamiento de los mandamientos y se define en base de amores. Yo amo a Dios, yo amo al prójimo. Como amo a Dios, no voy a querer ofenderlo. Por lo tanto, no voy a querer pecar contra él. Como amo al prójimo, no voy a querer ofenderlo. Tampoco voy a pecar contra él. No lo voy a ofender, no lo voy a herir. Voy a ser fiel, hermano. Si amo a Dios, si amo a mi prójimo, voy a ser fiel empleador, fiel como esposo, fiel como amigo, fiel como gobernante, fiel como hijo, lo que sea, voy a ser fiel. El problema es que muchas veces me amo más a mí que a Dios y que al prójimo. Si lo vemos así, hermanos, esa idea nos ayuda porque es algo simple. Porque me ayuda a entender dónde está el meollo, dónde está el centro de las cosas. ¿A quién es que amo? ¿Quién es que ejerce señorío sobre mi vida? Y entonces me ayuda a hacer los cambios que necesito hacer con una transformación mucho más rápida que si trato de encontrar todas las explicaciones del mundo a la manera en cómo vivo. Debemos ser sinceros delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Cuando yo peco es que no amo a Dios lo suficiente. Y como consecuencia de eso, tampoco amo a mi prójimo lo suficiente. Pastor, pero yo amo a Dios. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que no. Pero muchas veces se ama más a usted que a Dios. Y no solamente usted, yo también. Cada vez que peco, esa es la realidad. Santiago entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a la raíz de las cosas para ver los frutos como deben ser. Dios en su infinita sabiduría dice, lo vamos a simplificar. El Nuevo Testamento, Pablo nos habla que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino que bajo la ley de Cristo. Los teólogos han concluido y tienen toda la razón de que la ley de Cristo es sencilla. ¿Cuál es la ley de Cristo? No son todos los mandamientos del Antiguo Testamento, son 2. Amar a Dios y amar al prójimo. No hay mayor mandamiento que esto, dice Cristo. En el Antiguo Testamento Dios lo resumió. Ama a todo el mundo por igual. No puedes tener preferencias. La gente más sabia, oiga, la gente más inteligente, la gente más sabia puede ayudarnos a entender cosas. Pero escuche esto, no puede ser, hermano, no puede ser que para yo saber llevar una vida de mayor santificación necesite más inteligencia. No puede ser. Es algo simple. La vida cristiana es algo simple. De hecho, en la historia de la iglesia tampoco lo ha sido así. La gente de la iglesia primitiva, como le dije antes, era gente poco educada, pero era muy santificada. Termino con esto.
Miqueas capítulo 6, versículo 8. Antiguo Testamento. Dice así: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? En un versículo Dios dice: mira, te voy a decir, 1, lo que es bueno, y 2, lo que yo demando. Si entiendes eso, todo lo demás que está en el Antiguo Testamento son notas y apuntes. Y es esto, Miqueas 6:8. Sino solo, y esto es solamente lo que tenemos que hacer. Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Practicar la justicia, amar misericordia, lo cual implica amar al prójimo. Andar humildemente con Dios, lo cual implica que amo a Dios para andar humildemente con Él. Porque nos hemos sometido a Él en humildad, reconociendo lo grande que Él es y todo lo que Él es para nosotros. ¿Se da cuenta? Es sencillo, no es difícil. Todo lo otro es complemento a esto. ¿Ve? Pastor, pero no es fácil. Yo sé lo que usted dice, yo entiendo, pero no es fácil seguir los mandamientos. Y Dios nos dice esto: no me vengas con eso. No me vengas con eso. Porque mis mandamientos, dice Primera de Juan, no son gravosos. Así que no me vengas a decir que mis mandamientos son difíciles, porque ya mi Hijo dijo que mi carga es ligera y mi yugo es liviano. Lo que pasa es que cuando nos amamos más a nosotros mismos y amamos nuestros placeres, claro está que el más liviano de los mandamientos va a ser sumamente pesado. Pero cuando Cristo es el centro del corazón, aunque tenga que hacer un sacrificio, ese sacrificio será un deleite para mí. ¿Qué es lo que nos enseña la carta a Santiago? Que nuestra vida debe ser una vida práctica. Que nosotros podamos vivir lo que decimos creer. Que cuando yo no lo hago, que cuando yo no hago lo que Dios quiere que yo haga, es porque yo lo amo poco a Él. Admitámoslo, confesémoslo, pidámosle perdón, pidámosle a Dios que nos dé de su amor. Hermanos, debemos entenderlo así. Pedirlo, seguir pidiendo, confesándonos hasta que entremos en la gloria de Dios. Cuando le ame a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, jamás pecaré. Jamás pecaré. No es tan complejo. Dios reveló lo que es bueno y lo que Él demanda de mí: que practique justicia, que ame la misericordia y que ande humildemente con Dios. Esto nos enseña la carta de Santiago. Una vista panorámica de lo que habla Santiago. ¿Está listo para todo lo que sigue? Oramos. Póngase de pie.